Muy buenos días, jóvenes del segundo año medio. Soy su profesor Alexis Salamanca y desde acá, desde el Colegio Unidad, le damos una calurosa bienvenida a esta nueva clase de Historia y Ciencias Sociales. En el día de hoy vamos a entrar ya de lleno en la llamada dictadura militar. El objetivo de la clase de hoy entonces es analizar las características de la dictadura militar en los primeros años después del golpe del 11 de septiembre de 1973. Veamos entonces cuáles son estas características. Las características de la dictadura militar. A partir del 11 de septiembre de 1973 se va a establecer en el país un nuevo gobierno, concebido, según sus propios integrantes, para restaurar la chilenidad, la justicia y la institucionalidad quebrantadas durante los años que la antecedieron, es decir, los años desde 1960 a 1970. Es decir, tratar de eliminar todo esto a través de una restauración. De hecho, el mismo Augusto Pinochet, comandante en jefe del ejército y quien se convirtió en cabeza de la junta militar, gobernante, declaró días después del golpe militar que, comillas, Chile volverá a su tradicional sistema democrático. Cierres de comillas. Sin embargo, al poco tiempo se va a instaurar un régimen autoritario que privó de sus libertades y derechos a una parte importante de la población chilena. El establecimiento de una dictadura como la que se vivió en Chile entre los años 1973 y 1989 implicó la supresión del Estado de Derecho, condición en la que las autoridades se encuentran limitadas por un marco jurídico vigente y se resguarda los derechos de todos nosotros como los ciudadanos y personas. En este sentido, las repercusiones que el golpe de Estado y la posterior instauración del régimen militar tuvieron para la sociedad chilena continúan presentes hasta la actualidad y dan cuenta del profundo quiebre que este periodo representó para la historia de nuestro país. Efectivamente, jóvenes, estamos viviendo en este momento un periodo de quiebre democrático, que hasta en el día de hoy todavía es recordado por nuestras familias y nuestros amigos y gente conocida. Y por lo tanto debemos entender cuáles son sus características para que más adelante no vuelva a ocurrir. Pero, ¿por qué se va a suprimir el Estado de Derecho? Para poder entender este concepto hay que preguntarse lo siguiente: ¿qué es el Estado de Derecho? El Estado de Derecho se puede definir como un sistema en el que las leyes son la suprema autoridad, siendo conocidas y obedecidas por todos los ciudadanos, tanto por aquellos que están posicionados en el gobierno, es decir, las autoridades, como por los gobernados, es decir, nosotros, los ciudadanos, las personas, entre otros. Así, el Estado de Derecho permite garantizar el respeto de los derechos y las libertades públicas. Pero entonces, ¿qué se va a suprimir durante la dictadura militar? En primer lugar, veamos el tema de la concentración del poder, que es relevante para entender el Estado de Derecho. El nuevo régimen se presentó como una organización estrictamente militar, que involucró a todas las Fuerzas Armadas y de orden. Sin embargo, con el tiempo, el comandante en jefe del ejército, Augusto Pinochet, fue concentrando los poderes administrativos y de gobierno, sea el poder ejecutivo, dejando en manos de la junta militar el poder legislativo. Así, en junio de 1974, Pinochet asumió el título de Jefe Supremo de la Nación y el Poder Judicial fue el único órgano del Estado que no fue eliminado, aunque se restringieron casi todas sus facultades. Es decir, si ustedes se pueden dar cuenta, la concentración del poder del Estado pasó en manos de unas cuantas personas. En el caso del Poder Ejecutivo, sobre la figura de Augusto Pinochet, y en el caso del Poder Legislativo, sobre el conjunto de las personas que integraban la Junta Militar. Además, se establece el estado de sitio.
Con el argumento de que el país estaba en situación de guerra, las Fuerzas Armadas declararon el estado de sitio y gobernaron bajo estado de excepción constitucional entre 1973 y 1978. Con esto se puso fin al Estado de Derecho, que ya habíamos comprendido recientemente, eliminando con ello las instituciones propias del sistema democrático y las garantías individuales que protegían los derechos de las personas, sea el derecho de asociación, el derecho de la libertad de expresión, entre otras más que ustedes actualmente poseen. También se va a restringir las libertades públicas, jóvenes. Se van a eliminar los derechos básicos de los ciudadanos, como el derecho a la circulación, mediante la instauración del llamado, comillas, toque de queda, medida que prohibía estar en la calle después de una determinada hora. Asimismo, se restringió el derecho a reunión, pues se intervinieron las organizaciones sindicales y se desarrollaron purgas, es decir, persecuciones entre sus dirigentes, quienes van a ser reemplazados por personas designadas por los militares. Por todos lados estamos viendo las restricciones a nuestras libertades individuales. No podemos juntarnos en un sitio determinado, no podemos expresar lo que pensamos, porque en este momento, según la declaración de la Junta Militar, Chile vivía bajo un estado de guerra. Por lo tanto, debía implementarse un toque de queda. Además, se va a intervenir las instituciones políticas y democráticas que ya habían sido establecidas. Tras el golpe militar, se van a eliminar las principales instituciones del sistema democrático. Luego de clausurar el Congreso, que se eliminó, ¿verdad? Se clausuró, la Junta Militar gobernó a través de bandos y decretos con fuerza de ley, con la que suprimió la Constitución vigente de 1925 en ese momento. Si ustedes se dan cuenta, se va a eliminar de una vez por todas al poder legislativo y de esta manera la Junta Militar va a poder realizar leyes y normativas a través de los llamados bandos y decretos con fuerza de ley. Y además va a clausurar el registro electoral. Se va a prohibir las elecciones y los partidos políticos de la Unidad Popular, quienes van a ser derogados y perseguidos. Mientras que la democracia cristiana y los partidos políticos de derecha quedaron en total receso, para luego caer bajo proscripción en 1975, es decir, quedan legalmente eliminados, prescritos, para poder realizar sus funciones que la Constitución así lo establecía. De esta manera queda claro que se va a suprimir el Estado de Derecho. No hay libertades, no existen instituciones democráticas establecidas por ley, están siendo derogadas o están siendo clausuradas, no existen partidos políticos, es decir, la represión está dada y está instaurada durante los primeros años del gobierno militar. Con esto también se va a establecer las primeras violaciones a los derechos humanos. Sí, jóvenes, esta fue una de las expresiones más claras de la represión y de la supresión del Estado de Derecho que ejerció la dictadura militar. De acuerdo a las comisiones encargadas de investigar estos hechos, actualmente se reconoce que en el periodo entre 1973 y 1990 hubo cerca de 1.230 detenidos con el concepto de desaparecido, más de 1.900 muertos y alrededor de 38.200 casos de tortura y prisión política. En este caso estamos hablando, disculpe, alrededor de 38 a 200 casos de tortura y prisión política. Estamos hablando, jóvenes, de una cantidad enorme de chilenos que vivieron este proceso y que fueron, además de todas las restricciones que acabamos de mencionar, perseguidos y sus derechos humanos pisoteados porque pensaban totalmente diferente. No obstante, aún hoy en día continúan existiendo debates en relación con el número total de víctimas, porque todavía no está muy claro y se está analizando y estudiando constantemente. Al respecto,
en este proceso de violación de los derechos humanos, vamos a analizar las primeras medidas que tomó la dictadura militar. Los primeros días luego del golpe del 11 de septiembre fueron altamente violentos. Se van a producir allanamientos masivos en organismos de gobierno, en universidades, en poblaciones, y se publicaron listas de personas proclives al gobierno de Allende. Por talmente tenían que ser perseguidas. Si tú, por ese motivo, estabas inscrito en un partido político de comunista o socialista o del MIR, entre otros grupos afines a la Unidad Popular, te perseguían, te tomaban preso y se declaraba como desaparecido. Por lo tanto, se van a tomar en cuenta universidades, se llegaban a poblaciones de la periferia de Santiago, siguiendo a todas las personas que eran proclives al gobierno de la Unidad Popular. Y los prisioneros fueron llevados a regimientos, comisarías, recintos penales y centros deportivos como nuestro Estado Nacional, donde eran interrogados, torturados y en muchos casos ejecutados. Esto efectivamente es las primeras medidas más violentas que hizo el régimen militar durante los primeros años de su dictadura. Además, se va a institucionalizar la represión. ¿Qué significa esto? Que en junio de 1974 se va a crear la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, un servicio de policía secreta a cargo del general Manuel Contreras, cuyo objetivo era detener, torturar, extraer información y encarcelar a personas en campos de concentración, como en Pisagua, en el norte de Iquique, en la isla Dawson, sí, en la 11ª región, es decir, en un lugar muy apartado de la población, y en centros de detención y tortura y ejecuciones, acá en Santiago, como la Villa Grimaldi y Londres 38, entre otros. Es decir, acá se está institucionalizando la represión, se va a crear un organismo con favor del Estado, es decir, del gobierno, para poder realizar la represión a través de torturas, para poder extraer información que era necesaria para poder seguir a aquellas personas que eran los opositores a la dictadura militar. También, de esta manera, la DINA va a reprimir hacia el extranjero. Sí, jóvenes, la represión alcanzó la esfera internacional. Y esto se va a evidenciar especialmente con varios asesinatos. El primero del general Prats. ¿Se acuerdan del general Prats? Sí, jóvenes, el primero, este general que estaba como ministro del Interior, también va a ser asesinado con su esposa Sofía Cooper en Buenos Aires en 1974. También se va a realizar un atentado en Roma contra el ex ministro del Interior de Frei Montalva, Fernando Leighton, y su señora Anita Fresno en 1975. Y también se va a realizar el atentado con la muerte del ex canciller y ministro de Defensa de la Unidad Popular, Orlando Letelier, y su secretaria norteamericana, Ronnie Moffitt, en Washington en 1979. Si ustedes se dan cuenta, la represión alcanzó en todos los lados donde había un opositor del gobierno, de la dictadura de Pinochet. Por lo tanto, se hace institucionalizado. Es por parte del gobierno y se piensa realizarlo. Sí, jóvenes, la dictadura militar en los primeros años fue muy violenta y tiende efectivamente la represión en este, comillas, como yo mencionaba, estado de guerra, cierre de comillas. Por lo tanto, la dictadura va a barrer con el Estado de Derecho y también va a perseguir y va a realizar violaciones a los derechos humanos sobre los ciudadanos chilenos. Jóvenes, soy Alexis Salamanca, esperando que estén todos bien. Recuerden preguntar si hay algo que no está claro en esta clase, en la clase de Zoom, y espero que estén muy bien. Nos vemos, jóvenes, en la siguiente clase.